Investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa es el método científico a través del cual podemos recopilar datos no numéricos. Este método es un método de observación. Se suele determinar o considerar técnicas cualitativas a todas aquellas distintas a lo que es un experimento, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión o inclusive técnicas de observación y también la observación participante. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que en la claridad sobre las preguntas de la investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, en este tipo de estudios se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Investigación cuantitativa. Una investigación cuantitativa es aquella que nos permite recabar y analizar los datos numéricos en relación con unas determinadas variables que ya habían sido establecidas previamente. Este tipo de investigaciones de mercados estudia la relación entre todos los datos que ya han sido cuantificados para conseguir una interpretación precisa de los resultados. En el siguiente cuadro ponemos en comparación los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. En el método cualitativo hay una propensión a comunicarse con los sujetos del estudio, lo que le llamamos una interrelación. En cambio, en el método cuantitativo hay una propensión a servirse de los sujetos del estudio, lo que se le llama una desvinculación. También el método cualitativo se limita a preguntar, por el contrario del método cuantitativo que se limita a responder. En el método cualitativo, la comunicación es más horizontal entre el investigador y los investigados. Hay una mayor habilidad para estudiar los factores sociales en un escenario natural. El método cuantitativo es una comunicación vertical y despersonalizada. Este, en el contexto, debe neutralizarse en un escenario experimental de laboratorio. También en el método cualitativo son fuertes en términos de validez interna, pero débiles en validez externa, al contrario del método cuantitativo, que estos son débiles en términos de validez interna, pero fuertes en términos de validez externa. Por último, en los métodos cualitativos se pregunta a los cuantitativos cuán particularizables son sus hallazgos, y los métodos cuantitativos preguntan a los cualitativos si son generalizables sus hallazgos. Bien, ¿cuáles son las perspectivas y métodos en la investigación cuantitativa y cualitativa? En cuanto a lo cuantitativo, medir los fenómenos, es decir, medir cada uno de los fenómenos que están ocurriendo y con qué magnitud y frecuencia se están presentando estos fenómenos. Se plantea un problema de estudio. Se plantea el problema, se verifican los datos anteriores. Estos dos pasos van muy de la mano. Al plantearse el problema es porque ya verificamos los datos anteriores del fenómeno que se está estudiando, por decir la mayoría de casos que están ocurriendo y de qué tipo de enfermedad, por así decirlo, están ocurriendo. Se realiza el marco teórico e hipótesis. A través de los datos encontrados vamos a empezar las preguntas y la hipótesis. A partir de aquí, a partir de que nosotros ya tenemos verificados los números, las fundamentaciones del problema del fenómeno que vamos a estudiar, a partir de ahí empezamos a realizar preguntas y formular la hipótesis que vamos a resolver. El último paso es validar la hipótesis. Es investigar información hasta que podamos resolver la hipótesis. En cuanto a lo cualitativo, este no sigue el método científico, no sigue una serie de pasos para poder llegar al problema. Primero se ve qué es lo que se va a estudiar, sobre qué fenómeno vamos a investigar. Ya planteado el problema, se empieza a hacer las investigaciones. Aquí no vamos a partir, en el método cualitativo no vamos a partir de nada. Como en lo cuantitativo, ya partimos sobre algunos datos ya encontrados o ya registrados anteriormente, pero aquí no. Aquí se va a partir de cero, se va a empezar a investigar, se van a empezar a
a leer lecturas, estudios, todo este tipo de cosas. Y sobre la marcha de que vayamos investigando, vamos a ir formulando las preguntas de las hipótesis, qué es lo que queremos saber y sobre qué tipo de fenómeno. Y también aclarar que lo cualitativo o los estudios cualitativos nunca se van a encargar de resolver la hipótesis. Estos se van a encargar de que la hipótesis tenga mayor solidez y sea más fuerte. No se va a resolver, pero le va a dar más fundamentación a la hipótesis que se está presentando. A continuación les mencionaré los criterios para hacer una evaluación en la investigación cualitativa. Primeramente tenemos que hacer un planteamiento de algún problema, después hacer una revisión de la literatura o de un marco teórico. Después tenemos que hacer alcance de la investigación, la hipótesis, el diseño de investigación, la muestra y la recolección de los datos. Les sigue la preparación de los datos o información para el análisis de los datos, después la velocidad con la que interpretan los resultados, la discusión, el reporte de los resultados, el diseño gráfico del reporte y por último la inclusión o desarrollo de los modelos y patrones. Los criterios para hacer una investigación cuantitativa consta de 4 fases. La primera es el criterio de credibilidad, el segundo criterio de transferibilidad, el tercero criterio de dependencia y el cuarto y último criterio de confirmabilidad. ¿Cómo se realiza la formulación de preguntas en los estudios? Referidos al estudio cuantitativo, para esto la pregunta debe de ser orientada hacia las respuestas que se buscan en la investigación. No se deben utilizar términos ambiguos ni abstractos, y aquí hay varios requisitos que se deben de cumplir. El primero es que se desconozcan las respuestas, pues si ya se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. La segunda es que puedan responderse con evidencia empírica, datos observables o medibles que demuestren el estudio. Que sean claros y que impliquen usar medios éticos. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, pues que aporte conocimientos a un gran campo de estudio. A su vez, también se utiliza un eje transversal en el proceso de indagación, en donde se utiliza. Hay 4 grandes momentos para la construcción de estas preguntas. El primero es la construcción del objeto de investigación, el diseño de la investigación del mismo, la producción de la información y por último, el análisis de los datos obtenidos. Y en cuanto al enfoque cualitativo, aquí hay varios aspectos que se deben considerar, como son aspectos teóricos, temáticos, metodológicos y empíricos. Una buena pregunta de investigación hace una diferencia entre la profundidad de hallazgos y aportaciones en el campo de estudio. Así también como tener lineamientos y problemas específicos, los cuales serán abordados. Y también tenemos aspectos generales que se deben de definir al hacer la gran pregunta de investigación, como ¿cuál es el fin de la investigación? ¿Qué temas o problemas va a abarcar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué alcance tiene el estudio? Entre muchas otras más. Y hay algunos autores constructivistas que hacen referencia a que los pasos limitan mucho el pensamiento y ellos primero hacen una investigación y en base a ahí van creando o desarrollando las preguntas de investigación. Todo esto para poder construir toda la investigación o todo el estudio que se quiere realizar. ¿Cuáles son los componentes de una pregunta de investigación y la forma correcta de construcción en el contexto de la práctica profesional de enfermería? La enfermería basada en evidencia propone que los problemas clínicos que surgen durante la práctica asistencial, educativa y de investigación sean descompuestos, luego organizados y utilizando una estrategia. En los paradigmas cuantitativos, estos suponen dividir la estructura de la pregunta clínica en 4 partes bien diferenciadas, que se recogen en el acrónimo PICO, donde la P significa paciente o problema de interés, la I, intervención principal a considerar, la C, comparación de intervenciones y la O, resultados a valorar.
en el paradigma cualitativo para la formulación de la pregunta, siguiendo el acrónimo SPACE, muy adecuada para la investigación cualitativa al incluir las perspectivas de los pacientes. Se utiliza el modelo SPACE, donde la S significa escenario, donde la P, perspectiva, para quién, la I, intervención, el qué, la C, comparación, comparada con qué, y la E, evaluación, con qué resultado. Se utiliza el método deductivo para realizar la relevancia, magnitud e idoneidad de nuestra pregunta de investigación, a lo que es lo mismo para reflexionar sobre la viabilidad y utilidad de la evidencia que pretendemos aportar al resto de la comunidad científica. El método deductivo tiene 7 puntos. El primero, identificación de un problema clínico o población, que viene siendo la revisión sistemática. 2. Formulación de un problema clínico relevante y específico. 3. Búsqueda de evidencia científica. 4. Evaluación de las evidencias disponibles. 5. Evaluación de la aplicación clínica de evidencias. 6. Implementación de la evidencia en el cuidado del paciente. 7. Evaluación de los resultados frente al cambio. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de preguntas y diseños de estudio aplicables pues al campo profesional de la enfermería. Lo habitual es de que seamos profesionales con o sin experiencia, pues necesitamos responder ciertas preguntas, ciertas cuestionantes, ya sean generales o específicas. A menudo para pues darle respuesta a una pregunta general necesitamos descomponerla en ciertas partes en varias cuestiones un poco más específicas. Las preguntas generales pueden encontrar más fácil una respuesta en documentos como son las guías de práctica clínica o los textos basados en la evidencia, mientras que pues para contestar las preguntas más específicas es necesario consultar además algunos artículos más especializados, artículos originales de investigación, utilizando pues fuentes de información más complejas. Ahora bien, los tipos de pregunta que pueden surgir en la práctica clínica o en la práctica de enfermería son las siguientes. Pueden ser los hallazgos clínicos, etiología de riesgo, pues es identificar causas o factores de riesgo, manifestaciones clínicas de alguna enfermedad, conocimiento sobre la misma. La siguiente sería diagnóstico diferencial, pues conocer las diferentes alternativas a un diagnóstico. La siguiente serían pruebas diagnósticas, seleccionar la mejor prueba diagnóstica posible. La siguiente es el pronóstico, cómo predecir el curso clínico de alguna determinada enfermedad, sus complicaciones. La siguiente es el tratamiento, cómo seleccionar las alternativas terapéuticas pues más correctas, un balance costo-beneficio. La siguiente es la prevención, cómo reducir la incidencia o carga de alguna enfermedad en la población. La siguiente es experiencias y significados, cómo empatizar situaciones que plantean nuestros pacientes, comprendiéndolos. La siguiente pues es la mejora continua, estar al día siempre con nuestras actualizaciones de nuestra especialidad y mejorando nuestros conocimientos. Ahora podemos clasificar las preguntas según su tipo de estudio. Está primeramente eficacia de una intervención, está el ensayo clínico. Validez de pruebas diagnósticas, estará el estudio transversal o de corte. El siguiente sería el pronóstico, estarán los cortes o reglas de predicción clínica. El siguiente está la etiología, casos y controles. Y por último están las creencias, actitudes y expectativas con la investigación cualitativa. Ahora están los principales tipos de estudio aplicables a la enfermería. Esto es muy importante porque la selección adecuada del tipo de estudio nos dará pues la respuesta a nuestras preguntas clínicas o dónde buscar información. El primero pues es el ensayo clínico, el segundo estudio de corte, reglas de predicción clínica, estudios de casos y control, estudios sobre validez de pruebas diagnósticas, de revisión sistemática, un metaanálisis e investigación cualitativa. Esto es de manera muy general. Y estos son los principales tipos de estudio que podemos seleccionar para poder buscar información sobre nuestras cuestionantes o nuestras preguntas clínicas.